pues quiero darles la bienvenida a la profesora Victoria Chicurel, es profesora titular en estos momentos de nuestras certificaciones. Ella cuenta con el nivel 4 de TeamCBT y la terapeuta Silvina Bucci, cotitular de nuestras certificaciones. Ella cuenta con el nivel 3 de TeamCBT. Entonces es un gusto tenerlas a ustedes dos hoy aquí para hablar de un tema muy interesante, ¿no? Que es la culpa. Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, les cedo el uso de la palabra y pues muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Joaquín. Eh, Buenos días y estamos muy contentos y agradecidos de que nos estén acompañando y que se hayan conectado, como dijo Joaquín, tan puntuales. Y bueno, queremos compartir con ustedes el día de hoy algunas de las técnicas que usamos en TeamCBT para poder manejar la culpa, ¿no? Es parte de nuestro modelo para que lo vayan ustedes conociendo y ya cuando terminemos, eh, bueno, les explicaremos un poco más sobre esto de la certificación y pues bienvenidos todos y te cedo el micrófono, Silvina. Está apagado. Perdón. Gracias, Vicky. Gracias a todos por acompañarnos. Y vamos a empezar entonces con el webinar de Suelta la culpa, no eres su dueño. ¿Sí? La intención de este webinar es compartir con ustedes información relevante sobre la culpa y, por supuesto, también compartirles herramientas poderosas de TeamCBT para aprender a gestionarla, porque la verdad es que vivir con culpa es desgastante y nos lleva a estar haciendo constantemente evaluaciones negativas de nosotros mismos y esto no nada más nos afecta a la mente, ¿no? Nos hace sentir angustiados, ansiosos, tristes, nos puede traer dificultades para conciliar el sueño, vivir con tensión muscular, con dolor de estómago. Así que vamos a entrar de lleno para ver qué podemos hacer con esta culpa, cómo gestionarla mejor con las herramientas de Team. Así que empecemos por ahí. Vicky nos va a contar qué es Team. Ok, primero empecemos por esto, ¿qué es la terapia TeamCBT? ¿Sí? Sabemos que además de los beneficios conocidos de la terapia cognitivo-conductual, pues la terapia TeamCBT está enriquecida con un marco terapéutico que contiene testing, que es pruebas. Nosotros en TeamCBT todo lo medimos, ¿sí? Medimos los estados de ánimo, medimos cómo se va el paciente, cómo llega el paciente, incluso medimos cómo estuvo nuestra terapia, qué tan efectiva le pareció a nuestro paciente, qué tan empáticos sintió el paciente que estuvimos con él. Todo esto vamos midiendo durante toda la sesión. Después vamos a ir al paso de empathy, que es la empatía. Aquí tenemos empatía al pensamiento, es cuando parafraseamos lo que el otro nos está diciendo para que se dé cuenta que lo estamos escuchando y que lo queremos entender perfectamente. También tenemos lo que es la empatía al sentimiento. Aquí es cuando nosotros podemos reflejarle a la otra persona cómo nos imaginamos que se está sintiendo con esto que nos está contando. Ahí también lo que hacemos afirmaciones yo siento. Ahí esto es demostrar al otro cómo me siento con esto que me dices, con esto que me estás contando, ¿sí? Esto me acerca muchísimo al otro y cuando estamos hablando de un terapeuta, nos hace hacer un encuentro de almas con nuestro paciente, porque esto quita la superioridad. Yo terapeuta que lo sé todo y que estoy hasta arriba y me pongo a tu nivel. Somos dos seres humanos teniendo este encuentro de almas. Y después tenemos algo que le llamamos caricias, en inglés strokings, ¿sí? Es mostrar respeto, validar al otro. Cuando hay algo que es genuinamente que tenemos que mostrar el respeto, ¿sí? A veces cuesta mucho trabajo porque muchas veces puede ser que estemos pasando un mal momento con la otra persona, puede ser que nos haya dicho algo que nos haya parecido hostil o injusto y aún así podemos encontrar algo en donde mostrar respeto y validarlo. Y finalmente, bueno, tenemos lo que llamamos la invitación.
En la invitación es cuando, perdón, no invitación, investigación. En la investigación es cuando hacemos preguntas que son suaves y estas preguntas muestran que tengo interés de saber más de cómo piensas y cómo te sientes, ¿sí? Aquí es muy importante esto, cómo piensas y cómo te sientes al respecto. Entonces, estos son los pasos de la empatía y de ahí nos vamos a hacer una agenda, que esto ya es una agenda paradójica, esto es muy terapéutico y tenemos más de 50 métodos que podemos enseñar en esta certificación para poder gestionar de una manera adecuada nuestra ansiedad, nuestra depresión, problemas de relación, problemas de hábitos o de adicciones. Como les estaba diciendo, Team CBT fue creado por el doctor David Burns. David Burns es un psiquiatra que hoy en día es un profesor emérito de la Universidad de Stanford. Y cuando él estaba haciendo su trabajo en el hospital de Filadelfia, de psiquiatría, tuvo el privilegio de estar muy cercano al doctor Aaron Beck. Todos nosotros sabemos que los pioneros de la terapia cognitivo-conductual son el doctor Albert Ellis y el doctor Aaron Beck. Entonces el doctor Burns tuvo esta gran oportunidad de conocerlos, particularmente con el doctor Aaron Beck y aprender de él directamente. El doctor Burns es un autor que tiene el libro de Sentirse Bien, entre otros muchos, pero Sentirse Bien ha sido un bestseller que lleva más de 5 millones de copias vendidas solo en los Estados Unidos. Y este libro ha sido traducido a más de 30 idiomas. Ha escrito también el 10 días para la autoestima, Adiós ansiedad, y ahorita el último libro que salió al mercado se llama Feeling Great. Y el sentimiento de culpa es ese castigo que no merecemos. La culpa es un sentimiento tan poderoso como complejo, por su origen y también por los múltiples factores psicológicos con los que se relaciona e interactúa. Y es impresionante cómo la culpa realmente puede aparecer hasta en las situaciones más insignificantes de nuestras vidas, ¿no? Porque en realidad tiene un sentido, porque actúa como si fuera una señal de advertencia emocional que nos va ayudando a poder desarrollar como un mejor sentido de cómo nuestro comportamiento afecta a nosotros mismos y a los demás, porque nos está impulsando continuamente a reexaminar nuestro comportamiento y ayudándonos a que determinemos cómo podemos hacer para no seguir cometiendo los mismos errores, ¿no? Entonces, ¿quién no sintió culpa alguna vez? ¿No? El sentimiento de culpa viene acompañado de muchísimas cosas. Victoria nos va a contar ahora de qué viene acompañado. Y bueno, el sentimiento de culpa está en general acompañado pues de emociones que no son placenteras, como por ejemplo la tristeza, la angustia, la frustración, la impotencia o remordimiento, entre otras, ¿sí? Y de pensamientos también que son repetitivos y son improductivos. Podemos sentir culpa por algo que hicimos o que no hicimos. Podemos también sentir culpa por algo que no estamos o estamos haciendo hoy, ahorita en el presente. Y también podemos sentir culpa por algo que vamos o no vamos a hacer en el futuro. Entonces, como podemos ver ahorita, podemos sentir culpa por el presente, por el pasado o por el futuro, ¿sí? Pero la culpa es muy fácil que nos invada y que nos secuestre. Y es el malestar que nos provoca la culpa que surge en gran medida del modo en el que nosotros nos estamos juzgando, ¿no? Entonces, este mecanismo tiene ventajas y desventajas. La ventaja de las normas es que nos dice lo que tenemos que hacer en cada situación y nos indica el comportamiento más adecuado. Eso nos evita tener que invertir energía en tomar decisiones continuamente porque hacemos lo que ya se espera de nosotros en general. Si cumplimos estas normas, vamos a ser aceptados y sabemos que no tendremos motivos para sentirnos culpables. La desventaja de las normas es que pueden estar en contra de nuestros propios deseos. En ese caso, cuando las incumplamos, el significado que le damos a esas normas es lo que va a determinar nuestro sentimiento de culpa.
¿Por qué? Porque como no estamos cumpliendo las normas, sentimos vergüenza, ¿no? Es como que estamos violando las normas sociales en las que todos quedamos de acuerdo y nos sentimos humillados, expuestos, nos puede dar mucha vergüenza. Entonces, casi casi nos queremos hundir en el suelo y desaparecer, porque a veces no es las normas lo que incumplimos, a veces dejamos de cumplir expectativas propias o de otras personas o familiares. ¿Cuánta gente piensa que no cumplió expectativas sociales o un estatus social o lo que la familia esperaba de ellos y viven angustiados y como insatisfechos en su vida, ¿no? Así es, Silvina. Entonces, ¿qué hacemos cuando sentimos culpa ante una acción u omisión? Bueno, somos nuestros propios jueces, entonces realmente creo que no vamos a encontrar jueces más severos que a nosotros mismos. Realizamos el dictamen de culpabilidad y, como dice aquí, vamos a ser jueces muy severos. Y finalmente nos aplicamos el castigo, que son emociones no placenteras. Y en el proceso de la culpa influye lo que podríamos denominar como conciencia moral. Y aquí vamos a estar haciéndonos un montón de juicios y diciéndonos un montón de cosas que nos llevan a causar muchísimo malestar emocional y que finalmente con eso no vamos a resolver ninguna situación. Entonces vamos viendo más adelante cómo lo podemos gestionar. ¿Y es tu complejo de culpa algo que proviene de tu infancia? La culpa es una respuesta aprendida a través de repetidas interacciones sociales, que comienzan cuando somos niños. Los mensajes de otros miembros de la familia, de amigos, de maestros, de compañeros de escuela, medios de comunicación y de la sociedad en general tienen un gran impacto en el cerebro que todavía está en formación de un niño. Pero en general son nuestros padres o tutores quienes desempeñan el papel más importante en su desarrollo, en el desarrollo de la culpa, por supuesto. A partir de la edad de 3 años empezamos a buscar la aprobación de nuestros padres. Puede ser muy traumático si en su lugar encontramos críticas y castigos, haciéndonos sentir culpables y poco valorados. La culpa se puede aprender siguiendo un ejemplo de un padre o de una madre que se sienta culpable por todo lo que hace. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el niño aprende que lo normal es culparse a sí mismo. Y en cambio, en otros casos puede deberse a un padre o una madre que continuamente hace sentir a su hijo culpable para que le obedezca. Y eso se ve en muchas familias. Tristemente, lo que nos pasa es que hay familias en las que hay una o varias personas que continuamente usan la culpa como si fuera un exceso de chantajes, ¿no? Para ir moviendo los hilos de los demás y manipulando. Y quizás no tienen intención de hacer daño, pero influyen de una manera tan negativa en los demás que no se dan cuenta, ni siquiera toman conciencia del daño que están haciendo, de cómo hacen sentir a los demás, justamente para manipular, quizás porque no tienen otras herramientas, pero logran hacer un daño importante. Así es, Silvina. Entonces, cuando tenemos el sentimiento exagerado de culpabilidad y de autoculpa, pueden desempeñar una función clave en la depresión, ¿sí? Esto, la culpa, nos puede hacer sentir estas emociones de una profunda tristeza que nos puede llevar hasta una depresión. Sentimientos de culpa y vergüenza, porque uno puede culparse a sí mismo, sobre todo si otras personas sufrieron daños en algo que hayamos hecho. O los sentimientos de culpa o vergüenza a menudo no tienen fundamento y pueden llevar a la persona a sentirse triste la mayor parte del tiempo. Como ya habíamos dicho, nosotros somos nuestros propios jueces y al final del camino, el juez más severo que vamos a encontrar en nuestra vida somos nosotros mismos. Entonces vamos a aprender cómo podemos, como les dije, gestionar este sentimiento de culpa y no permitir que nos lleve a estos extremos. ¿Es la culpa una causa oculta de tu depresión? Popularmente se tiende a pensar que las causas principales de la depresión suelen ser la ansiedad, el estrés, una baja autoestima y la existencia de un trauma de la infancia. Pero ¿qué pasa con la culpa? ¿Podría contribuir o ser la causa principal de tus bajos estados de ánimos? Yo creo que sí. La verdad es que para deshacernos de
sensación, de esa emoción de culpa que sentimos, muchas veces nuestra sociedad nos ofrece muchas formas, ¿no? Y no sé, como disculparnos, pagar multas, cumplir condenas en una cárcel, rituales religiosos que hacemos como para quitarnos la culpa de encima. Pero lo increíble es que, aunque es muy fácil sacarnos la culpa de una transgresión o algo que le hicimos a otro, disculparnos y aceptarnos a nosotros mismos creo que es lo que más nos cuesta. ¿No te parece, Vicky? Totalmente de acuerdo, Silvina. Y entonces, vamos a ver qué puedes hacer si la culpa es la causa de tu depresión. El camino de regreso a la salud emocional puede ser perdón, largo, y tienes que estar decidido a enfrentarte a continuos desafíos. Pero aprendiendo a administrar tu culpabilidad, puedes reinventarte y aprender a vivir una vida donde tu relación contigo mismo y con los demás no esté condicionado por la culpa. Entonces, esto es bien importante. Me parece que la relación contigo mismo también va a ser un reflejo de cómo yo me voy a estar relacionando con los demás, ¿sí? Y si es a través de la culpa, pues obviamente una relación conmigo mismo no va a ser una relación saludable. ¿Por qué? Porque al relacionarme conmigo mismo a través de la culpa, me voy a estar regañando continuamente, descalificando continuamente. Y si yo me trato así, ¿cómo se imaginan ustedes que yo podría relacionarme con las demás personas? Pues obviamente no de una manera agradable, cordial, simplemente amistosa, ¿no? Siempre van a haber barreras muy importantes que yo ya traigo desde adentro en la relación que yo estoy teniendo conmigo mismo. Me encanta. ¿Y cuáles son las bases de la culpa? Desde una mirada cognitiva, la culpa es una emoción que aparece cuando tenemos los siguientes pensamientos. Hice algo que no debería, entonces fallé en hacer algo que debería hacer y siento que violé mi sentido de justicia y no alcancé mis estándares de moral. O en otro caso, mi mala conducta muestra que soy una mala persona, entonces pienso que hay algo malo en mí y que tengo un carácter contaminado o un corazón de piedra. Y somos, como decía Vicky, fantásticos en decirnos cosas y hacernos sentir mal, ¿no? Pero ¿cómo me sentiría si pienso esto, si me estoy diciendo así, hablando eso a mí misma? Yo creo que cualquiera se sentiría con baja autoestima, dudando de sí mismo, ¿no? Y lo que pasa es que la autoculpa nos engaña y nos hace sentir que no somos capaces de resolver algo que nosotros creíamos que éramos capaces de controlar, y eso nos hace sentir frustrados y como desesperanzados, ¿no? Entonces, el peligro es que si nosotros cargamos con toda la culpa, lo que estamos haciendo es liberar a todos los demás de aceptar la suya y de crecer también, ¿no? Les incapacitamos la posibilidad de aprender y de reparar ellos errores y tomando responsabilidad. Nos estamos comprando toda la culpa y si no la sabemos gestionar, le quitamos la posibilidad al otro y nos perdemos la posibilidad nosotros. Wow, eso me encantó, Silvina, y tienes toda la razón. Entonces, la piedra se hace mucho más grande, ¿no? La piedra, esta que estamos cargando en nuestros hombros. Y bueno, vamos a ver si en adición a tu culpa te sientes también deprimido, avergonzado o ansioso. Entonces estás seguramente teniendo alguna de las siguientes interpretaciones. Vamos a pensar, por mi mal comportamiento, soy inferior o no valgo nada. Esta interpretación pues te va a llevar a la depresión. O puedo estar pensando, si se enteran de lo que hice, híjole, me van a juzgar. Entonces, esta interpretación te puede llevar a la vergüenza. O estoy en peligro de que me llamen la atención o que me castiguen. La interpretación de este pensamiento te llevará a la ansiedad. Entonces, recuerden, depende cómo yo interpreto lo que está sucediendo, es cómo me voy a sentir. Que finalmente no importa lo que pasó, sino lo que yo pienso de lo que pasó. Y de lo que yo pienso, de lo que pasó, se van a derivar mis emociones, se van a derivar mis sentimientos y de ahí se van a derivar mis conductas. No me voy a conducir de la misma manera cuando me siento con depresión que cuando me siento con vergüenza o cuando me siento con ansiedad. Entonces, aquí hay que aprender a estar analizando realmente cuál es mi interpretación
y ver en dónde mis pensamientos me empiezan a engañar. Así es. Y la terapia cognitivo-conductual nos enseña que los pensamientos crean emociones y esas emociones causan las acciones que elegimos, como decía recién Victoria. En caso de comenzar con un pensamiento negativo, este ciclo de pensamientos y emociones y acciones te dirige directamente a un bajo estado de ánimo y a veces también a un bucle, ¿no? De que no salimos de ahí. Estamos con el pensamiento, emoción, acción, otra vez el pensamiento, emoción y acción. Y si sientes que tus pensamientos de culpa crecen a estar fuera de control, muy probablemente desencadenen justamente en este bucle, ¿no? En un ciclo disfuncional, porque como decía recién Victoria, la culpa aparece cuando hicimos algo que pensamos que no deberíamos haber hecho, ¿no? O algo que creemos que deberíamos haber hecho de otra manera. Y esos estándares que tenemos de comportamiento, que la mayoría de las veces son poco realistas, porque nadie es perfecto, nos hacen sentir siempre incorrectos en lo que estamos haciendo, ¿no? Y haciendo sentirnos culpables la mayoría del tiempo. Ok, entonces aquí, por ejemplo, imagínate que un padre o una madre se olvida de preparar la merienda para la excursión de su hijo. Entonces, una respuesta de culpa normal podría ser que se preocupara porque su hijo tenga hambre ese día. Y el breve pensamiento de que un buen padre, pues debería de organizarse mejor. Pero si estos pensamientos de culpabilidad crecen, el padre puede empezar a pensar, uy, soy un mal padre, soy un padre terrible, no soy capaz de ocuparme bien de mi hijo, la verdad es que todo lo hago mal, y de ahí podemos ir construyendo la telenovela en nuestra cabeza. Vean cómo brinca de decir un breve pensamiento de que un buen padre debería organizarse mejor a llegar a un extremo de soy un padre terrible y que no soy capaz de ocuparme bien de mi hijo. Este tipo de pensamientos entonces provocarán sentimientos de vergüenza y miedo que le pueden llevar a dudar de sí mismo como padre y a tomar malas decisiones en el futuro, que a su vez pueden retroalimentar los sentimientos de culpabilidad. Aquí lo que podría estar pasando es que, miren, decirte con un breve pensamiento, un buen padre debería organizarse mejor, podríamos decir que es un pensamiento realista. Eso es a lo que llamamos un pensamiento positivo, porque es realista, es verdadero. Sí es importante organizarse para poder cumplir nuestras tareas, pero ya cuando lo distorsionamos, cuando ya lo magnificamos porque soy un padre terrible y que no soy capaz de ocuparme bien de mi hijo, ahí ya estamos inflándolo, estamos poniéndolo, exacerbando nuestro pensamiento. Ahí es en donde nos va a dar todas estas emociones que son tan incómodas, como vergüenza, como miedo, como puede ser descalificación, ¿sí? Y ahí, ¿por qué decimos que vamos a tomar malas decisiones en nuestra conducta? Quizá en esta vez fallé y entonces quiera recompensar a mi hijo y quiera entonces no poner límites para poderlo compensar, pueda empezar a sobreprotegerlo, pueda tener que tome decisiones que en vez de llevar las cosas a educar bien a mi hijo como un buen padre que quiero ser, empezar realmente a fallar por mis sentimientos que me llevan a conductas que son no apropiadas. Wow, me encantó, Vicky. Y cuando sentimos culpa, la primera distorsión que tenemos es la suposición de que hemos hecho algo malo. Es la conducta que te condena en realidad tan terrible, tan inmoral o tan mala que estás magnificando las cosas, sacándolas de proporción. Cuando nuestra percepción es irreal, nos generamos una angustia que es absolutamente innecesaria. Y la realidad es que no podemos calificarnos por lo que hacemos cuando hacemos algo malo, porque hacemos muchas cosas todo el tiempo. Entonces, a veces las vamos a hacer bien y a veces las vamos a hacer mal. Y aparte no siempre es porque las queremos hacer mal. A veces es falta de conocimiento, falta de experiencia, no analizamos adecuadamente la situación, nos dejamos llevar por nuestras emociones, no podemos equivocar. Entonces somos seres humanos y no podemos juzgarnos continuamente con una percepción que es irreal, justamente, como estamos diciendo. Exacto, Silvina. Entonces vamos a ver que la segunda distorsión que te lleva a la culpa
es cuando te etiquetas como una mala persona por lo que hiciste, ¿sí? Tenemos esta etiqueta y ya no la soltamos, nos la ponemos en la frente, que todo México se entere que somos una mala persona. Entonces, te pudiste haber enganchado en una mala acción, pero es contraproducente etiquetarte como una mala o nefasta persona porque tu energía se irá en autopersecución en vez de encontrar una manera de resolver los problemas. También por eso es lo que estábamos hablando. Depende lo que pienso, es lo que siento, y depende cómo me siento, es cómo voy a actuar. Entonces, si yo me siento como una mala o nefasta persona, pues todo el tiempo voy a estarme regañando, como dice aquí, una autopersecución, que al final lo asertivo, lo que buscamos en la vida es resolver, tomar decisiones, elegir y resolver los problemas. Pero el sentimiento de culpa no nos va a permitir, nos va a robar la energía, y lo único que vamos a hacer es como empezar a darnos con un martillo y pegarnos y regañarnos. Otra distorsión muy común que provoca la culpa es la personalización. Inapropiadamente asumes la responsabilidad de un evento que tú no causaste. Por ejemplo, le haces un comentario bien intencionado a tu amiga y tu amiga se molesta por la manera en la que ella lo percibe. Entonces te sientes culpable por su incomodidad, pero tu intención fue buena en realidad. Pero la persona que recibió el comentario lo interpretó de otra manera, no lo percibió de otra manera. Pero compramos esa culpa que es ajena, que no tiene nada que ver con nosotros y que no podemos nosotros manejar qué siente el otro, qué sintió cuando le dijimos algo. Si justamente lo hicimos bien intencionado y de una manera asertiva, no es nuestra responsabilidad, pero a veces hacemos eso, personalizamos y pensamos que la manera que se siente el otro es nuestra culpa. Eso es bien importante, Silvina, y pasa muy frecuentemente. Como si pudiésemos controlar lo que el otro está sintiendo o pensando, ¿no? Ojalá. Eso sería maravilloso. O no, quién sabe, ¿no? Nos controlarían. No, creo que no sería maravilloso. Retiro lo dicho. Pero ahora vamos a ver la tercera distorsión que nos lleva a la culpa, que son los inapropiados deberías. Estos deberías salen hasta por debajo del agua, ¿no? De las alcantarillas, nos invaden, y hay que tener muchísimo cuidado con ellos, porque estos deberías implican que tú esperas ser perfecto, saberlo todo o ser todopoderoso, y todos sabemos que esto es imposible, esto no existe. Los deberías del perfeccionismo incluyen reglas para la vida que crean expectativas rígidas que son imposibles de cumplir. Entonces, lo único que hacen es secuestrar nuestra energía. Y un buen ejemplo sería, por ejemplo, pensar que debo de ser feliz todo el tiempo. ¿Están de acuerdo que no hay nadie que pueda ser feliz todo el tiempo? La consecuencia de esta regla es que pensarás que estás fallando cada vez que en realidad no te sientas así, ¿sí? Debería de sentirme bien, debería de estar feliz. Pues no, incluso el doctor Burns dice que se vale estar 2 veces a la semana, 2 días a la semana, pasarla medio fastidiado, ¿no? Medio mal, sí, y 5 días a la semana suficientemente bien. Con eso podemos hablar que tenemos salud mental. Y los deberías están basados en la premisa de que lo sabes todo y por lo tanto debes predecir el futuro con absoluta certeza. Por ejemplo, puedes pensar que no debiste ir a la playa el fin de semana porque te dio un resfriado. Qué tonto fui, ahora estoy en cama el fin de semana. Este pensamiento es totalmente irrealista porque no hay manera de que pudieras saber que te ibas a enfermar. Si lo hubieras sabido, seguramente hubieras actuado diferente, ¿no? Entonces, nos sentimos mal porque pensamos que tendríamos que saber siempre lo que tenemos que hacer y cómo actuar. Y la verdad es que si realmente cometiste un error, lo único que puedes hacer ahora es, si bien la culpa va a ser un sentimiento normal, lo que podemos hacer es ver cómo lo reparamos, ¿no? Pero si tomamos la culpa como si fuera una banderita y ese sentimiento de culpa no nos deja seguir adelante, entonces tenemos que tomar medidas para ver cómo gestionarla, para que lo que estamos sintiendo, esta culpa, no interfiera con gravedad en nuestra vida y no nos paralice, no nos haga sentir que hicimos algo fatal y como decía recién Victoria, casi casi sacar el látigo y darnos en la espalda por lo que creemos que deberíamos
hacer diferente. Como siempre decimos, los deberías los reemplazamos con preferiría, me hubiera gustado, me gustaría. Entonces le quitamos el peso negativo que tiene la palabra. Excelente. Qué funcional es eso, ¿no? El poder reemplazar el debería por el preferiría. Eso Sí. es un pequeño cambio que en la vida es un cambio, nos lleva a cambios grandísimos. Y bueno, vamos a ver cuál es el círculo de la culpa, Silvina. Aunque tu culpa no es sana porque está basada en una distorsión, ¿sí? ¿Se acuerdan que estamos hablando de un debería y un debería es una distorsión? Pues te puede atrapar en una ilusión que hace parecer que tu culpa es válida. Entonces, me siento culpable y merecedor de condena. Y si me siento así, es porque seguramente lo soy. Como fui malo, merezco sufrir. Entonces, aquí hay que tener, nuevamente les digo, muchísimo cuidado de lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, porque esto nos infringe un dolor y nos infringe conductas que después realmente sí nos pueden llegar a meter en problemas. Entonces hay que estar muy, muy al pendiente de estos deberías que nos llevan a sentirnos tan incómodos. Vicky, dejamos de verte. No te Ok, no sé por qué. ¿Ya? Ahí estás. Gracias. Y como asumes automáticamente que porque te sientes culpable debiste haber hecho algo malo y mereces sufrir, entonces pregúntate, ¿cuánto tiempo debo sufrir? ¿Una hora? ¿Un día? ¿Un año? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Ese sufrimiento autoimpuesto borraría lo que provocó sentirte culpable? ¿Vas a dejar de sufrir y de hacer tu vida miserable cuando este castigo expire después de un día, una hora, un año? ¿O piensas seguir sufriendo? ¿Cuál es tu plan? ¿No? Si pudiéramos tirar la culpa así como hace esta muñequita y deshacernos completamente, que en realidad tenemos que pasar por un paso importante, ¿no? Porque realmente lo que tenemos que hacer es agarrar responsabilidad. Y responsabilidad es sinónimo de crecimiento emocional y mental y de madurez. Entonces lo que hacemos es cualquier cosa que hayamos hecho, ver qué pasó y qué puedo hacer para repararlo, para poder sacarme la culpa de encima, ¿no? Por ejemplo, si fui a hacer un trámite y voy a hacer el pasaporte de mi hijo, por ejemplo. A mí me pasó esto. Llego a hacer el trámite del pasaporte y me doy cuenta que me olvidé el acta de nacimiento de mi hijo. Y a veces y automáticamente empezamos a decir, ¿cómo puede ser? Soy una esto, soy una aquello, soy una inútil, no puedo hacer un trámite bien. Ahora hice que falte mi hijo a la escuela, ¿qué voy a hacer? Y puedo decirme de todo, pero en realidad puedo también frenar y tomar responsabilidad, ¿no? Y decir, tuve un despiste. La próxima vez que haga un trámite voy a estar más atenta a la documentación que tengo que presentar. Voy a pedir una cita nueva, que esta es la forma de reparar, y asegurarme que no me vuelva a pasar, que tenga todos los requisitos cuando llegue a la oficina de pasaportes, ¿no? Entonces, no puedo cambiar lo que pasó, pero puedo intentar que no me vuelva a suceder, ¿sí? Entonces, no hace falta que me castigue, tengo que tomar acción para reparar lo que se pueda reparar y seguir adelante. Eso me encantó, Silvina. Y ahí es un ejemplo maravilloso para decir, en vez de debería de haber traído el acta de nacimiento de mi hijo y de ahí todos estos pensamientos que dijiste, soy una tonta, soy una inepta, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero decir pensamientos que no dijiste, me vaya a equivocar. Pero eh, si lo cambias por preferiría, oye, me hubiera gustado traer el acta de nacimiento, eso no está evitando que vas a tener que ir a tu casa y vas a tener que volver a regresar y no vas a poder terminar el trámite, ¿sí? No estamos hablando de que vamos a poder cambiar el hecho, pero sí la manera como lo miro. Hay una gran diferencia en el debería de haber traído el acta de nacimiento y los pensamientos que se derivan de ahí, me hubiera gustado no haber cometido este error. Y Exacto. los pensamientos son muy diferentes porque me hubiera gustado no haber cometido este error, me va a llevar a pensamientos, ok, voy a ir a la casa, voy a tener que invertir más tiempo, pero puedo regresar, si no puedo hoy, voy a ver qué día de la semana, y eso te lleva a la resolución del problema. A diferencia del debería,
que te lleva a decirte un poco de todo y lo único que te lleva es a sentirse fatal y a paralizarte. Así es. Ok, entonces muchas personas pues se preguntan, ¿cómo van a tener una conducta moralmente aceptable si no sienten culpa? Es una gran pregunta, ¿no crees, Silvina? Sí. Entonces, si tu comportamiento tuvo un impacto que lastimó a otro innecesariamente, es entendible que sientas arrepentimiento y culpa. Pero es mejor que reemplacemos la culpa por empatía, ¿ok? Que es la habilidad de conceptualizar el impacto de lo que te haces y lo que haces a otras personas y visualizar las consecuencias, buenas o malas, de tu comportamiento. Entonces, ¿qué diferencia es nada más estar viendo el impacto de lo que lastimé al otro y sintiendo culpa a cambiarla por empatía? Y así dejar de sentir la necesidad de etiquetarte como malo, como una persona inútil, como una mala persona o como una persona nefasta. Entonces, ¿cómo afrontar el sentimiento de culpa y liberarse de él? ¿No? Identifica primero la conducta que te produce culpa. Acepta que los errores forman parte de la persona y son clave del aprendizaje y del cambio. Piensa que no se puede ser perfecto, sobre todo cuando tenemos la tendencia a exigirnos mucho más de lo que podemos dar. Expresa verbalmente cómo te sientes, tu arrepentimiento ante el error cometido y responsabilízate y sustituye la culpa por la responsabilidad. Porque sabemos que la culpa es buena cuando nos sirve para analizar nuestro comportamiento, pero no a nosotros como personas, no una totalidad, ¿no? Entonces, si hicimos un daño real y queremos repararlo y podemos repararlo, lo hacemos. Pero si el daño no es real, si en realidad estamos comiéndonos culpas que no, o aceptando culpas que no son nuestras o que son imaginarias, ahí está donde tenemos que frenar y analizar un poquito qué es lo que pasa y si mis sentimientos, lo que estoy yo sintiendo y pensando es real. Eso es muy interesante, Silvina, porque hay familias en donde incluso se hereda la culpa, ¿no? Uf. Lo que hizo el papá, lo que hizo el abuelo, lo que hizo el hijo, en fin. Y van de generación en generación cargando culpas que ya no saben ni por qué, pero la van cargando. Entonces, esto es muy importante. Vamos a ver ahora las 5 claves para superar la culpabilidad. La primera son los remordimientos, que son una radiografía emocional. Trata de identificar las razones que los causan. Intenta averiguar si son generados por ti o te son ajenos. Después pon en orden tus pensamientos, ¿sí? Un buen análisis, eso te va a ayudar muchísimo para desechar lo que realmente no es tuyo y lo que realmente tú no puedes cambiar. Evalúa la gravedad de las faltas. Una vez asumida tu falta, mide su gravedad y evalúa si es o no proporcional a la intensidad de tus emociones actuales. A veces mi falta pudo haber sido que me comí una uva en el súper, ¿sí? Agarré la uva y me la comí. Digo, la fruta no está ahí para que yo me la coma y me puedo sentir culpable. Pero es diferente eso a que fui y saqué una pistola y le robé la bolsa a una señora. Entonces, hay que ver. Ay, perdón, perdón. Te esperamos, Vicky. Me dio un ataque de tos. Perdón, perdón, perdón. Bueno, entonces es diferente. Tenemos que ver cuál es la gravedad real, ¿no? Somos también muy buenos para hacer telenovelas y para estar agregándole, como dicen por ahí en la calle, echarle crema a mis tacos, ¿no? A mi culpa. También hay que valorar el perdón. Perdonarte te ofrecerá un punto de vista que es distinto sobre la situación. La vida no nos guarda rencor. ¿Por qué entonces hacerlo nosotros? Sí, ¿por qué castigarnos? ¿Por qué estarnos regañando continuamente? Transformar la culpa. En ocasiones
una reparación verbal suele ser suficiente. Los actos simbólicos o rituales tienen un poder curativo inmenso. A veces las personas a quienes queremos pedir disculpas o disculpar ya no están presentes. En estos casos, compensar a terceras personas o realizar acciones en nombre de los que no están tiene un efecto terapéutico insustituible. Esto lo usan mucho en los grupos de los 12 pasos, ¿no? Y uno de los pasos es esto, es resarcir esto que hicimos. Y a veces es verdad, ya no está la persona, pero algo que es muy interesante es que para el inconsciente, lo que hacemos real o virtual lo mira igual. Por eso los rituales tienen un peso muy importante. Y estos actos simbólicos, por eso pueden ser realmente muy sanadores. Y bueno, finalmente vamos a aprender de los errores, ¿no? Usa tu experiencia del error como un momento de aprendizaje y trata de identificar las lecciones que te ha dado la vida. Al incorporarlas, te darás cuenta del incalculable valor de tus equivocaciones y convertir a tu error en productivo para crecer y avanzar, que realmente no hay manera de que podamos aprender y podamos evolucionar como seres humanos si no cometemos errores, si no nos equivocamos, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son 5 claves para poder superar la culpabilidad. ¿Tus sentimientos representan un sano sentido de remordimiento o un sentido de culpa distorsionado? Pregúntate, ¿conscientemente hice algo malo, injusto o doloroso que preferiría no haber hecho? ¿Me estoy etiquetando como una mala persona por esta acción? ¿Hay distorsiones en mis pensamientos? ¿Estoy siendo realista cuando lamento la consecuencia de mi acción? ¿La intensidad y duración de mi dolor emocional corresponde a eso que hice? ¿Estoy aprendiendo de mi error y generando una estrategia para cambiar o solo estoy castigándome de una manera destructiva? Entonces, ¿estoy usando esta culpa para avanzar, para progresar, para crecer? ¿O solamente la estoy usando para castigarme y hacerme sentir mal o paralizarme ante una situación? ¿No? Tenemos que preguntarnos, hacer una pausa y preguntarnos qué está pasando. ¿Estoy magnificando las cosas? ¿Estoy distorsionando? Y ver la realidad, entonces, para poder aprovecharla. Así es, y esto que acabas de decir también, cuando si no lo hacemos de esta manera, nos va a llevar a ser unas víctimas, ¿no? La culpa te lleva a la victimización y entonces nada más nos pasamos lamiendo nuestras heridas en vez de tener culpa. Hay que cambiarlo por responsabilidad, ¿sí? La responsabilidad me lleva a la acción y me lleva a reparar, me lleva a resolver, y la culpa no. Vamos a ver el diario de pensamientos que no nos funcionan. La primera situación, vamos a decir que fui con mi mamá al mercado y mi madre se resbala. ¿Qué emociones me da? Pues me siento culpable, frustrada, enojada y avergonzada. Entonces, ¿qué pensamientos provocan mi culpa? Que mi mamá se resbaló y yo debí haber tenido más cuidado con ella, entonces fue mi culpa. Aquí está un deberías muy claro. A veces los deberías están escondidos, no se ven tan claros y los tenemos que buscar. Pero aquí te está diciendo, yo debí de haber tenido más cuidado. Entonces, la distorsión cognitiva son afirmaciones de tipo debería que se culpan a sí mismo. Ahí está la distorsión, ¿sí? Y la respuesta, que son racionales, es, me siento triste porque mi mamá se resbaló. Me hubiera gustado poderla detener a tiempo. Ahí está un pensamiento realista. Ahí cambiamos mi mamá se resbaló, debí de haberla detenido y tener más cuidado con ella. Entonces fue mi culpa. Esto está distorsionado. Se están dando cuenta a cambio de, me siento triste porque mi mamá se resbaló y me hubiera gustado poderla detener, ¿sí? Aquí no estamos pintando de rosa el escenario, la mamá se cayó y seguramente se golpeó, pero la diferencia es que no me estoy culpando, puedo sentir tristeza, puedo sentir dolor porque mi mamá se lastimó,
pero no es mi culpa, ¿no? Claro que me hubiera gustado poderla detener. Entonces aprende a decir no con tacto y de una manera firme. Si Vicky me ayuda, vamos a hacer un juego de roles en Sí, el que yo voy a ser Pepe y Vicky va a ser María. de acuerdo. Entonces yo te voy a preguntar, María, ¿vas a usar tu carro esta noche? No lo creo. ¿Y te molestaría si lo uso? Ay, ¿sabes qué, Pepe? Prefiero que no lo hagas. ¿Pero por qué no? Si tú no lo vas a usar. Bueno, ¿crees que estoy obligada a prestártelo? Yo te lo prestaría si tuviera carro. Ay, Pepe, me siento feliz de que pienses así. Pero aunque no voy a usar el carro, prefiero que esté disponible por si lo necesito, ¿ok? María, solo lo quiero usar por una hora. Si lo necesitas, te lo regresaría. Mira, suena que tienes algo importante que hacer. Entonces tal vez puedas arreglarte con otro tipo de transporte. Ok, Pide un si esto es lo Uber. que quieres, no me pidas nunca un favor. Ay, parece que te molestaste. Que no haga lo que tú quieres, te hace que te moleste. Y por algún motivo crees que siempre estoy obligada a decirte que sí. Y esto nos pasa siempre, ¿no? Nos sentimos culpables por decir que no a algo que en realidad no queremos hacer o que no nos sentimos cómodos haciendo. Cuando lo que tenemos que aprender es a comunicarnos mejor para decir lo que queremos de una manera que sea asertiva, que no sea grosera. En este caso, María fue muy asertiva y comunicarnos de esa manera, pero poder decir no sin sentirnos culpables por eso. Ok, y vean que Pepe estuvo seduciendo a María y chantajeándola un poquito, ¿no? Para sembrar la culpa, pero María estaba bastante bien protegida. Ujú, No permitió entrar la culpa porque ella tenía razón finalmente, ¿no? claro. Entonces, vamos a ver, retoma el control, ¿no? Es lo que hablábamos ahorita, que Pepe trató de agarrar a María como esta marioneta. Entonces, una de las desventajas de ser propenso a la culpa es que otros pueden abusar de tu culpa para manipularte. Por ejemplo, ¿cuántas invitaciones sociales has aceptado para no herir los sentimientos de las otras personas? Les aseguro que todos los que estamos aquí lo hemos hecho. Complacer a los demás se vuelve más trágico cuando tus decisiones están dominadas por la culpa. La ironía es que dejar que alguien te manipule por la culpa terminará no solo destruyéndote a ti mismo, sino también a la otra persona, porque yo voy a ir a esta cena familiar a la cual no quiero asistir por alguna razón, pero no quiero herir los sentimientos de nadie y entonces voy a ir y entonces voy a llevar mi pastel y entonces quizá no van a decir que mi pastel estuvo delicioso y entonces voy a empezarlos a culpar a ellos. ¿Por qué? Porque traigo un resentimiento de que yo tomé una decisión que no era la correcta, ir a la cena a la que yo no quería ir. Y entonces voy a crear la bola de nieve de culpa, me culpo y te culpo. Me encantó el ejemplo porque en realidad por culpa no digo que no, pero empiezo a culpar a los demás y me enojo con los demás y empiezo a tener emociones negativas en esa cena a la que no quería ir, pero por culpa no rechacé, ¿no? Así es. Y bueno, pues esto ha sido un gusto. Ahorita vamos a ver si tenemos preguntas, Joaquín, pero queremos compartirles que si están interesados en certificarse como terapeuta Team CBT y quieren recibir informes sobre la próxima certificación, pueden llamar a los teléfonos que están en la pantalla y con mucho gusto les estaremos contestando todas las preguntas. La próxima certificación la vamos a iniciar el día 19 de agosto y son los jueves de 6 a 9 p.m. Y bueno, pues esperamos contar con muchos de ustedes. Realmente es una certificación sumamente interesante y que como terapeutas nos puede ayudar muchísimo en nuestro
trabajo profesional, pero me parece que lo más importante y por lo que más yo lo recomiendo y que incluso hay gente que no son terapeutas y lo toman, es porque esto transforma nuestras propias vidas, ¿sí? Entonces, el cambio que se genera empieza por nosotros. A mí en lo particular soy un ser que ha experimentado lo que es Team CBT y sí, me ha traído un cambio muy grande. Puedo gestionar mejor mis emociones, particularmente la ansiedad, porque yo soy una persona con un temperamento muy ansioso y esto me ha ayudado a aprender a ser más realista y tener una vida más plena. ¿Por qué? Porque mis pensamientos negativos ya no se vuelven una estafa mental que me estafan mi paz y mi tranquilidad. Entonces, en esta certificación vamos a poder ver todo el modelo de Team CBT, cómo podemos llegar a ver hasta los 50 técnicas básicas y bueno, la gente que se inscriba y cumpla con los requisitos podrá certificarse por el Feeling Good Institute de California. Pueden pagar su certificado y se los mandan directamente de ahí. Y pues esperamos, como les dije, contar con muchos de ustedes. Creo que es una experiencia muy transformadora, tanto en lo personal como en lo profesional. Y siempre tenemos alumnos pues que quedan muy satisfechos. ¿Alguna cosa, Silvina, que tú quisieras agregar también? No, solamente en realidad reforzar lo que estabas diciendo. Me parece que para quienes son profesionales y pueden agregar las herramientas de Team y las enseñanzas de Team para poder aplicarlas en su trabajo y en su consulta con sus pacientes es fantástico. Pero para quienes quieren tomar la certificación a modo personal, aunque no se certifiquen con el diploma, pero el crecimiento personal que uno hace realmente es impresionante. Entonces, es muy recomendable tanto en lo profesional como en lo personal. Excelente. Joaquín, no sé si haya comentarios o preguntas al respecto. Mira, bueno, hay varias personas que nos están preguntando por costos. Depende del país en el que estén. O sea, les podemos hacer un cálculo de acuerdo con el país en el que estén. Entonces, las personas que me están escribiendo eso, pues les podemos escribirnos quizá en el chat persona a persona y así definir. Entonces, realmente manejamos costos muy accesibles y pues tenemos incluso como ventajas, ¿no? Para la población latina en lo que es Feeling Good Institute. Entonces, si gustan, las personas que están preguntando eso, les puedo escribir y ya me explican en qué país viven y todo esto. No sé si hay otra pregunta acá en este chat. Creo que no hay más preguntas, ¿no? Pero, ok. Parece que no. Estoy viendo los dos chats, parece que ya no hay más preguntas. De acuerdo. Entonces, pues quedan todos cordialmente invitados y a pertenecer a esta, pues, gran familia Team CBT, que se ha hecho una familia internacional que va creciendo todos los días. ¿Sí? Al certificarnos estaremos en la lista, en el listserv de Feeling Good Institute y podrán compartir con mucha gente de todo el mundo que está muy interesado en este tema, que practican y que comparten y que todos los días aprendemos. Entonces, les agradecemos profundamente que se hayan conectado el día de hoy y pues cualquier duda, cualquier aclaración, estamos a sus órdenes y pues yo me despido y me voy muy contenta por haber tenido esta oportunidad. Silvina, te dejo el micrófono.
Gracias a todos por acompañarnos. Siempre un placer compartir con Vicky. Y mil gracias, Joaquín, por todo. Y gracias a todos, realmente. Nada más un favor, entonces, perdón, antes de que se despidan, es que alguien sí se quedó con una pregunta y que no había. Claro, con gusto. Dice, con ¿qué gusto. herramienta de Team se utiliza para el problema de culpa? Mira, Joaquín, la mejor herramienta sería, nosotros tenemos algo que se llama Daily Mood Log, el diario de las emociones. Podríamos hacer uno, ¿sí? Y para ver cuáles son sus pensamientos negativos y ver sus distorsiones. Seguramente si tiene un problema de culpa, en sus pensamientos negativos va a estar plagado de deberías, tendrías que, o no deberías o no tendrías que. Entonces, creo que eso sería el primer método que usaría para aprender a trabajar mi culpa. Perfecto, muchas gracias por eso. Y entonces, ya lo demás que siguen son agradecimientos y agradecimientos. Entonces ahora sí las dejo terminar de despedirse. Gracias por dedicarnos este tiempo acá. Muchas gracias, Joaquín, por estar aquí tan al pendiente. Y Silvina, pues como siempre, es lo máximo trabajar contigo, aunque a veces hasta me haces reír. Gracias, Vicky. Bueno, gracias a todos por acompañarnos, nos despedimos y seguramente va a haber algún otro webinar en cualquier momento y les vamos a avisar. Gracias. Gracias.